Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. Irfan 3 por el Sheikh Suhail Asad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إله العالمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bueno, el profesor tuvo una reunión importante en la oficina del líder y no pudo venir, así que vamos a llenar el espacio con una clase de Irfan, continuando las clases de Irfan. Yo con los hermanos tuve una segunda clase que con ustedes no tuve. Así que después entre los esposos y esposas se pasan de información y las esposas le pasan de información a las mujeres. El Irfan generalmente se define con dos tipos de Irfan. Teórico y práctico. Teórico y práctico. Hay una gnosis teórica y una gnosis práctica. ¿Es el Una gnosis teórica y una gnosis práctica. Entre la teoría y la práctica, ¿hay humo acá? ¿Hay humo no? Estoy medio mal. Entre la teoría y la práctica, o están sucios los anteojos. No, pero bueno, por las dudas. Entre la teoría y la práctica, generalmente la teoría es una introducción a la práctica. En la ciencia, generalmente, si uno habla de teoría, habla de la sección preliminar a la práctica. Es decir, primero tomamos contacto con la teoría y esa teoría aplicada se la llama práctica. Entonces la práctica es el resultado de la teoría. En Irfan, porque ya sé que ustedes lo saben esto, pero ¿por qué les explico esto? Porque en Irfan no es así. En la ciencia del Irfan, la práctica es el paso preliminar para la teoría. De ahí la explicación, porque si no, como ustedes hubieran dicho, este tipo se piensa que... Bueno, ¿por qué la práctica es anterior y preliminar a la teoría? Y es una introducción hacia la teoría. Porque el Irfan básicamente es práctica. Cuando hablamos de Irfan como camino espiritual, como vía espiritual, como el medio que nos va a llevar al encuentro con Dios, eso es práctica. Entonces, el camino espiritual, que ahora voy a explicar lo que es el camino espiritual, que tiene que transitar el místico para lograr el encuentro con Dios, es práctica. Lo que ocurre en ese camino, las visiones que tiene el místico en el camino, las experiencias espirituales que tiene el místico en el camino, lo que ve en el camino, lo que experimenta en su corazón, el desarrollo espiritual, lo que le pasa internamente al místico, todo eso después el místico lo va a escribir o lo va a describir y eso se va a unir de tal forma que sistematizadamente va a dar origen al Irfan teórico. Es decir, yo primero en el viaje espiritual camino el camino, viajo y en ese camino experimento ciertas cuestiones psicológicas, emocionales, sentimentales, de
digamos, de creencia, de fe, se fortalece mi corazón, se ensancha mi alma, tengo visiones, sensaciones. Todo eso el místico lo va a describir después. Va a describir cuando se encuentra con Dios, va a describir cómo fue el encuentro con Dios, va a describir cómo es Dios, a su manera, ¿no? Toda esa descripción va a dar origen al Elefán teórico. Entonces, en el Elefán práctico es la introducción al Elefán teórico. Ahora vamos a explicar lo que es el Elefán teórico. Y el práctico. Cuando hablamos de Elefán, ¿se acuerdan aquel día nosotros dijimos que el Elefán qué es? El primer día, a ver si se acuerdan. ¿El Elefán qué es? ¿Qué es? Una forma de conocimiento, ¿cierto? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos con el Elefán? ¿Cuál es el objetivo de la Aleph? ¿Qué quiere conocer el Aleph? A Dios. El Elefán tiene como objeto de conocimiento a Dios. Entonces, si el Aleph quiere conocer a Dios, el camino hacia Dios es el conocimiento de Dios. Ese es el Elefán práctico. ¿Por qué lo llamamos camino? ¿Y de dónde sale esto del camino espiritual? Esto que en muchas religiones orientales especialmente llaman la senda espiritual o la vía espiritual. Viene de esto. El Aleph dice, en el mundo de la existencia, en el mundo de lo que es, solo tenemos a Dios. A diferencia de los teólogos, los filósofos, que en realidad cuando hablan del mundo, hablan de un mundo múltiple. Es decir, un mundo con muchos seres. En el mundo de la persona normal, el científico, el filósofo y el teólogo creen en la multiplicidad del ser. Multiplicidad del ser. ¿Qué significa? Esto es, existe. Yo existo, Manuel existe, Además existe, todos existimos. Entonces el filósofo, el teólogo, el científico ven al ser, puede ser con diferentes grados. Hay seres de mayor, digamos, existencia que otros, pero todos existen. El místico no. El místico piensa que hay un solo ser en el mundo. ¿Y quién es? Dios. ¿Por qué hay un solo ser en el mundo? Porque su experiencia le dijo eso. Cuando él se vio a sí mismo, vio el universo y vio a Dios, dijo, todo esto es Dios. O sea, no encuentra una distinción y una diferencia entre los seres. ¿Por qué? Porque cuando él los ve, no los ve acá en este plano que lo vemos nosotros. Lo ve en el plano de la unidad. Y en el plano de la unidad ve solo una sola cosa. A eso de la unidad del ser hay dos tipos de interpretaciones en el Elefán o en la mística. Algunos dicen, no es que Dios es el único ser que existe. No, Dios es lo único que ve en la Aleph. Por eso está la unidad del ser y está la unidad de la visión. O sea, lo que ve, lo ve como uno. Yo, por ejemplo, si veo un bosque desde muy lejos, veo una mancha verde, veo unidad. Entonces, si yo no supiera lo que es el bosque, ¿no? Y alguien me dice, ¿qué ves allá? ¿Cuántos seres ves allá? Yo veo, por ejemplo, a 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros, lo que sea. Veo una mancha verde. ¿Qué digo? ¿Cuántos seres veo? Uno. Me acerco, digo, no, acá mancha hay un montón de seres, hay árboles, hay tierra, hay hojas, ¿sí? Entonces muchos dicen, no es que hay un solo ser. No, los seres son muchos. Pero la Aleph, cuando ve el mundo de la existencia desde su mundo de la unidad, o sea, de la cercanía de Dios, con un alma purificada, con un alma sin velos, después de un trabajo espiritual, etcétera, lo que ve, todo lo ve como Dios. Yo ahora no estoy dando una clase de Islam, O sea, no quiero que salgan de acá. Sí, ¿sabes que en Irán nos enseñaron que todo es Dios? El profesor dijo que esto es Dios. No. Yo no estoy enseñando Islam, yo estoy diciendo lo que dice el Aleph.
o sea, el Aref, el místico, fue y vio la historia y nos contó eso. Esto no es Islam. ¿Por qué digo no es Islam? Digo, todavía no entramos a la valoración de esta teoría de los místicos. Que el Corán está de acuerdo con ella o no, los hadices están de acuerdo con ella o no, la sunna profética está de acuerdo con ella o no. Eso todavía no hablamos. Yo le estoy comentando como un académico normal que leyó a los místicos y digo, mira, muchachos, los místicos dicen esto. Pero todavía no es Islam esto, ¿eh? Entonces, algunos dicen, no, la unidad es unidad del ser. O sea, el místico dice, hay un solo ser y ese se llama Dios. Fuera de eso, no hay seres. Otros dicen, no, la unidad es la unidad de la visión. En la visión el místico ve un ser, pero después son muchos seres. Obviamente, místicos como Ibn Arabi, por ejemplo, y sus seguidores, la escuela de seguidores, hasta nuestros tiempos, en las escuelas sunitas y chiitas, dentro de los chiitas, por ejemplo, Imam Khomeini también creía en eso, o por lo menos en sus libros aparece algo de eso, y místicos como no sé, Allama Tabatabai, que también es considerado un místico. Shahid Mutahari no es un místico, pero que, digamos, contemporáneamente es un hombre, digamos, que por lo menos tiene estudios místicos. Todos hablaban de que Ibn Arabi, por ejemplo, consideraba al ser como uno, o sea, es la unidad del ser, no de la visión. No de la visión. Bueno, ¿qué es esto de la unidad del ser? La unidad del ser se explica así. Y es que cuando uno comienza a ver lo que hay detrás de estos seres, por eso llaman esoterismo, para ver lo que hay detrás, en el interior, ve que hay una unidad que gobierna a toda la creación. Porque no lo ve en este plano, digamos, de las cualidades del ser en lo externo. Ve el interior, y el interior está unido a la causa primera, y la causa primera es Dios. Por eso para nosotros, en filosofía también, Dios no solo es el creador o la causa que da origen a la existencia, sino además es el sostén, al-Hayyul Qayyum. En Ayat al-Kursi leemos Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. La 255 de Surat al-Baqarah. Esa es la ayuda del Tawhid, la letra del Tawhid. Allahu la ilaha illa huwa, Dios, no hay más Dios que Él. Al-Hayy al-Qayyum. ¿Qayyum qué es? El subsistente. Qayyum tiene dos formas. Primero, que subsiste Él, y segundo es Qayyum de otro, o sea, es el que sostiene a otro, o sea, Él se sostiene y sostiene. La luz ilumina a su ser e ilumina a los demás. La existencia, cuando se le da al otro, tiene que sostenerla. En filosofía eso se conoce como digamos, la causa que sostiene al ser después de haber sido creado. La causa es lo que origina al ser. Una vez que se originó, ese ser necesita de algo que lo sostenga, o sea, porque así como necesitó para salir de la nada, para la no existencia, la existencia, necesita ahora para permanecer. ¿Quién permite que permanezca el ser? Dios. El que ve ese estado de Dios, entonces a donde ve a Dios. Tenemos un Corán que dice: a donde mires, a donde dirijas, ahí está el rostro de Dios. Tenemos narraciones que dice, por ejemplo, el Imam Ali: Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu wa ba'dahu wa ma'a. Que significa, no he visto nada sin ver a Dios antes, después y en Él. O sea, cada vez que Amir al-Mu'minin veía algo, veía que antes de eso estaba Dios, después de eso Dios, en Él estaba Dios. Nayurada tenemos una narración que dice: Él, Dios, está con los seres no mezclado, y está fuera de los seres, lejos de los seres, no a distancia, separado. O sea, están los seres, dice, ma'al ashya. Ma'al ashya es con los seres, adentro, o junto, pero no unido. Kharijun al ashya, fuera de los seres, fuera de las cosas, pero no
separado. El Corán dice, por ejemplo, Inna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Él dice, Dios se encuentra entre el hombre y su corazón. ¿Qué es entre el hombre y su corazón? O sea, está en un lugar, está más cerca que la vena yugular, dice el Corán. Todo eso son análisis que hablan de una realidad. Vuelvo a decir, no hay que creer en esto, o sea, no es obligatorio creer, que si uno no cree en la unidad del ser, entonces es un kafir, no. Es una visión de los místicos que está apoyada por alguna interpretación esotérica del Corán, como son estas aleyas y algunos hadices. Entonces, el tema tiene que ver con esto. Los místicos dicen, Dios es un ser ilimitado. Y el ser ilimitado no permite que ningún otro ser exista junto a él. Dice, Mala'a dar el wujud. Llenó, sació, hizo plena la morada de la existencia. Imagínense que este es el universo. No es el universo. Esta es toda la existencia. Imagínense toda la existencia como un recipiente. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, puede ser que esté en expansión o no, pero no importa. Esto es el mundo de la existencia. Ahora imagínense un ser ilimitado. Imagínense un ser ilimitado. Ahora agarren ese ser y métanlo acá. ¿Cuál sería el límite? ¿A dónde lo pongo? ¿Lo pongo acá, por ejemplo? Acá. Vayan diciéndome cuando me equivoco. ¿A dónde? ¿Acá? Si es limitado no se puede meter. De todo, no tiene límites, no tiene... No, imaginemos que esto tiene los límites de Dios. O sea, aunque sea ilimitado esto también, porque si no, que no puedo dibujar algo ilimitado, no voy a estar tapando hasta 7 años dibujando. Imaginen que esto está en expansión y que es ilimitado. A Dios, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde cabe? En todo. Lo llena todo, porque es ilimitado. Si lo llena todo, ¿cabe algún otro ser? Entonces, ¿cuántos seres hay? Allah, salve. Se van a ir acá todos cápiles, Después digan a los Daesh en España, yo creo que todo el mundo es uno, solo Dios. Bueno, esa es la lógica del área, del místico. ¿Cómo? Que van a rezar también eso es kufr también. ¿Esto es kufr? No. Ah, sí. Sí, esto es medio kufr, Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El Na'arif, cuando entiende la existencia como un solo ser, dice, entonces, todo lo que existe en Dios. Fuera de Dios no existe nada. Diferente obviamente toda esta cultura teológica de que Dios está en un lugar y que de ahí nos manda el sustento y nos manda la ayuda, la providencia, la misericordia. Esta distinción entre Dios y el ser. Porque cuando uno reza a Dios como si fuera que Dios está muy lejos, no quiere acercarse. Si todo estaría dentro del ser, ¿qué es la creación? ¿Cómo el Arif interpreta la creación? ¿Cómo se crea? Porque la creación, ¿qué era? Que Dios estaba acá y de repente creó algo que ahora está acá. Entonces tenemos a Dios y a la creación. O sea, hay dos cosas. Está el Khalq, Dios, el creador. Y el Khalq, la creación. Ahora, ¿cómo se entiende eso si todo es Dios? Bueno, obviamente yo no les pido que esto lo entiendan, digamos, y se vayan a su casa tranquilos con el corazón apaciguado. Puede que les cree quizá algún problema psicológico, pero no hace falta ahora entender, digamos, eso porque eso se entiende únicamente a través de la experiencia espiritual y mística. O sea, racionalmente es casi imposible poder entenderlo. Pero lo importante es poder tener aunque sea las herramientas para saber cómo piensan los muchachos estos. O sea, de qué forma ellos tratan este tema, porque después, si no se dice panteísmo, que los místicos son panteístas, o sea, que para ellos esto es Dios. No, esto no es Dios. El panteísmo sí es medio así, digamos. Y el panteísmo es, ¿este es el universo? Bueno, eso es Dios. En el Islam no. No es, ellos dicen, universo igual Dios. No, eso es panteísmo.
O sea, Dios es esto. Estos dioses, vosotros dioses, todos somos Dios. En el Islam está, le llaman tashbih, o sea, Dios está con el universo, está, o sea, no está fuera de acá. Yo no puedo decir en el Islam, acá Dios no está. Eso no lo puedo decir. Porque entonces lo separé y lo limité. Pero tampoco puedo decir, Dios está únicamente acá. No. Lo primero es tashbih, está. Lo otro es tanzih. Tashbih se asemeja, o sea, se asemeja, está junto. Tanzih está por encima. Técnicamente le llaman trascendencia. Dios es, además de estar junto a esto, es trascendente. O sea, está más allá. O sea, es el mar y está fuera del mar. Es la montaña y está fuera de la montaña. O sea, no es nada más el mar y la montaña, ¿no? Es trascendente. También es inmanente, o sea, está adentro. Entonces, ¿qué es la creación? Si todo es Dios, como decís vos, ¿qué es la creación? ¿Cómo? Yo no existo. Mi casa no existe, mi auto no existe, mi reloj no existe, mi ropa no existe. Y si existe, ¿cómo existe? Si vos dijiste que hay un solo ser que existe. Bueno, ellos crearon lo que llaman en árabe tajalli, y en español lo dicen, bueno, manifestaciones es la más simple, manifestación. Tiene otras terminologías técnicas, pero no es importante ahora. Hay una manifestación divina. ¿Qué significa manifestación divina? Que todo lo que ocurre en el ser de Dios. Nada se escapa al ser de Dios. Toda la creación, el proceso de la cantidad, la multiplicidad, todo ocurre en Dios. O sea, Dios se manifiesta. Dios sale de su misterio hacia afuera. Dios, el mismo. Un ejemplo es el mismo ser humano. Hay cosas en el ser humano que el hombre necesita sacarlas afuera para que se manifiesten como algo diferente a él. Como es, por ejemplo, las palabras, ahora que yo estoy hablando. Yo esto que estoy hablando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo anda la familia? Bien. Todo esto que son palabras, ¿no? Oraciones, parla. Ahora mira. ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no es algo que está fuera de mí. Los pensamientos. Yo te digo, imaginar tu mamá, tu papá, tu hijo, tu abuela, tu país, tu casa. Eso está. Y estaba desde antes. Pero yo te tengo que decir, imaginar tu casa para que vos lo manifiestes. Yo te tengo que decir, ¿cómo estás? Para que vos digas, bien, se manifestó. Estaba, el bien estaba, es tuyo, ¿no? Y es parte de vos. Pero cuando yo te digo, ¿cómo estás? Bien, se manifestó. El nafs, el alma humana, se manifiesta en todo el ser, a través de sus actividades. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando. ¿Quién mira? ¿Mi ojo mira? Yo soy mi alma, que mira, o sea, mi alma se manifiesta en la vista. Mi alma se manifiesta en la lengua, se manifiesta en el oído. Son manifestaciones del alma. Todas esas manifestaciones son multiplicidad, son muchas. En la unidad, o sea, no hay un Suhail que ve, un Suhail que oye, un Suhail que habla. Hay un Suhail. Alhamdulillah. Ese mismo habla, ve, oye. Entonces, la unidad que se manifiesta ¿en qué? En la multiplicidad. Así interpreta la Aleph la creación. O sea que esto es una manifestación de Dios. Ese Dios está lleno de cualidades, de adjetivos, de nombres. Todo ese ser lleno lo saca afuera y ahí se transforma en. O las manifestaciones del ser mismo, por ejemplo, del hombre. Cuando vos hablas con tu mamá se manifiesta el hijo. Cuando hablas con tu esposa se manifiesta el esposo. Cuando hablas con tu hijo se manifiesta él. Muy bien. Bueno, entonces esas manifestaciones no hablan de diferencias en el ser, no son varios seres, es un mismo ser. Es un mismo ser que se manifiesta de diferentes formas. Dios es uno y esa unidad se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? Acá aparece usted, la creación,
su papá, su mamá y todos, la creación, se manifestó, lo sacó afuera. Cuando se manifestó, se creó una distancia entre Dios y la creación. ¿Por qué? Porque antes esto donde estaba, adentro. Ahora se manifestó, o sea, no es que se creó una distancia de ser, el ser es el mismo, sigue siendo Dios, pero se creó una distancia del interior a la manifestación, diríamos desde la unidad a la multiplicidad. Allá era todo uno, ahora se manifestó. Los pensamientos, por ejemplo, los pensamientos en la mente humana están, ¿cómo le llaman? Mundanos. Están compactos, puede ser. Cuando, como la bomba atómica, ¿qué está? Comprimida. Los pensamientos no están todos comprimidos en la mente. Ahora yo me pongo a escribir un libro. Empiezo a escribir, ahí empiezan a surgir las ideas y los pensamientos empiezan a salir y se transforman en un libro de 500 páginas. Después digo, ¿y dónde estaba esto? Estaba todo comprimido ahí. Lo que pasa es que no estaba en estado de manifestación, estaba en estado de ocultación. Entonces, cuando está oculto, aparece unificado al ser. Cuando se manifiesta, aparece multiplicado. ¿Se entendió? Entonces, cuando se multiplica, se aleja. ¿De qué se aleja? Se aleja de la unidad. Porque ahí todo era uno. Se alejó de la unidad. Cuando se alejó de la unidad, el ser comienza a extrañar. Ustedes le dicen extrañar o echar de menos. Echar de menos. Empieza a echar de menos la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad estaba en plenitud. Ahí no hacía frío, no hacía calor, no estaba calentito, tranquilo, relajado, sin hambre. ¿Por qué? Porque lo tenía todo. Estaba ahí, no había vacío. Como no había vacío, entonces estaba saciado, no necesitaba hambre. No tenía hambre, no tenía sed, ¿no? El ser humano, por un ejemplo, burdo. Ahí estaba todo comprimido, estaba todo lo que necesitaba estaba ahí. Cuando se multiplica, sale. Cuando sale, ya cada uno va por dentro, entonces ahí aparece el hambre, aparece la debilidad. Entonces ahí comienza a extrañar aquella época en esa época, aquella dimensión, aquel momento. Rumi tiene una cosa interesante. El primer poema de Rumi en el Masnaví, que dice, escucha a la flauta. ¿Vieron el sonido de la flauta? Dice, es como el lamento de la caña que se alejó del cañaveral y ahora desea regresar. ¿Vieron la flauta? ¿No cacha de caña? Cuando suena dice, está llorando porque quiere regresar al cañaveral. Acá estaban en el cañaveral. El Shaykh Mutahari dice la patria original. Como nosotros tenemos una patria original, que es aquella, el paraíso de Adán antes del descenso. Extraña Adán el paraíso. Ese momento de plenitud. El Corán aparece, por ejemplo, cuando Dios le preguntó al ser, cuando estaba en la espina dorsal ¿se llama? De Adán, y Dios preguntó, ¿Alastu bi rabbikum? Dice, ¿acaso no soy vuestro Señor? Qalu bala. Todos dijeron sí. Todos aceptaron el señorío de Dios. Ahí hubo un momento, no hubo un momento, no importa. Hubo un momento que estábamos con Dios. Dios habló. No habló, estoy actuando para que se les quede la imagen. Habló. Le dijo, ¿soy tu Señor? Y dice sí. O sea, hubo un encuentro. Hay un momento que estábamos juntos con Dios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá sobre este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? 2 o 3 ejemplos. Y el ejemplo del nafs, del hombre con las dimensiones, cómo se manifiesta. El mar. ¿Quién es el amigo que nos acompaña? Bueno, el mar, lo que ustedes entienden por mar, es el mar, ¿no? ¿Conocen el mar? Ese concepto que uno tiene de mar
es un concepto único, de un concepto de mar. Yo conozco el mar. Bueno, ahora ese mar tiene, por ejemplo, olas. Esas olas crean gotitas. Cuando llega, por ejemplo, a la playa, crea espuma. En el medio del mar crean, por ejemplo, remolinos. Yo digo, lo que usted entiende por ola, ¿es lo mismo que entiende por mar? Lo que entiende por remolino, ¿es lo mismo que entiende por mar? Lo que entiende por gotita, ¿es lo mismo que entiende por mar? ¿Me contestan o no? Son cosas diferentes. Lo que yo entiendo por gotita es diferente, ¿verdad? Si a mí me dice yo te quiero como una gotita, me querés un poquitito. Te quiero como un mar, puta, me querés un montón. ¿O no? Entonces, lo que uno entiende por gotita, por ola, por espuma, por remolino, es diferente a lo que tenemos por mar. Pero en la existencia, ¿eso es algo más allá del mar? O sea, ¿eso está fuera del mar? ¿Eso no es mar? Eso es mar, o sea, yo a la hora no la puedo entender fuera del mar. O sea, imagínate una ola fuera del mar. O sea, como que el mar no existe, como que nunca existió. Vos no tenés ni idea de lo que es un mar. Ahora imagínate una ola. Dice, no, imposible. Imagínate un remolino sin mar. O imagínate una gotita sin agua. O sea, no conoces el agua, imagínate, es imposible. Porque la gotita es el agua, o sea, es eso. Existencialmente es lo mismo. Entonces, esos son, le llaman manifestaciones. O sea, el mar se manifiesta en forma de ola, se manifiesta en forma de remolino, de gotita, de espuma. Pero estamos hablando de lo mismo. Los místicos interpretan un poco el tema de la creación así. Esto sí lo vemos como ola, como remolino, pero esto no está fuera de Dios. O sea, no es algo diferente. Dios está en una esquina y acá está la creación. No, eso es una manifestación. Eso es. Ejemplo número 3. Un disco con muchos vidrios de color rojo, amarillo, blanco, negro, verde, fucsia, violeta, marrón. Un disco con varios, así como las discotecas. De atrás, una luz, una sola luz. Una luz. Cuando traspasa ese vidrio, ¿cuántas luces ven ustedes? Muchas, de muchos colores. Ven multiplicidad, ven colores diferentes, ven diversidad. Pero detrás de eso hay una luz. Ejemplo número 4. Una habitación con un espejo acá, otro 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 espejo acá. Pongamos en el techo, en las paredes. En cada esquina hay un espejo. Y nosotros nos ponemos en el medio. Yo miro cuántos suhailas. La habitación llena de suhailas. Miro al techo, 8 o 10 suhailas. Miro a la derecha, 10 o 15 suhailas. ¿Qué significa? La unidad en la multiplicidad. Las imágenes, manifestaciones, son muchas. El ser es único. Algunos ejemplos para acercar la idea. Vuelvo a repetir, esto no se puede entender intelectualmente porque el camino de experiencia no es intelectual. Uno puede ser un filósofo maravilloso y conocer todas las reglas habidas y por haber, pero nunca podrá llegar a la comprensión racional de esto a través del camino de la razón, porque el camino de la unidad del ser para experimentarlo no es el camino de la razón, es el camino del corazón. Por eso el místico, cuando habla esto, dice, mira, yo te digo lo que yo vi, pero permitirte ver a vos lo que yo vi es imposible, a través del libro, ¿no? ¿Querés verlo? Vení. Rezá 40 racas durante la noche, ayunar todo el día, lee el Corán, haces bien, no peques, no hagas el mal, descansa poco, come poco, hace dhikr, dua, súplica, pide a Dios, adora a Dios durante 20 años, y ahí lo vas a ver. Por eso, la comprobación de este camino, por parte de nosotros, es imposible. A no ser que, como bien dije al principio, lo comparemos con las visiones del profeta Muhammad, de Ahlul Bayt o del Corán, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, ya lo tomamos como una cuestión religiosa, el Corán lo dice. Pero como experiencia personal no hay camino para poder experimentarlo más que el camino de la Keshfa, o sea, de la purificación del alma. Todo esto lo digo ¿para qué? Para explicar lo que es
Si se acuerdan que estamos hablando, la mística práctica. Como la creación está acá y Dios está acá, hay un camino que transitar para volver a aquel lugar. A ese camino le llaman mística práctica. Esto es purificación del alma, adoración, devoción, pureza, perfeccionamiento de la moral, ética, valores, principios, sacrificio, lucha en el camino de Dios, rezo, ayuno, hajj, pagar el fondo, el quinto. Si uno transita este camino, que es muy duro, necesita de sinceridad, muchas otras cosas, llega a Dios. Cuando llega a Dios, ve una realidad totalmente diferente. Ya no ve lápiz, ya todo lo ve como manifestación de Dios, como epifanía de Dios. Lo que ve acá, que es el mundo de la unidad, después hace una descripción. Lo describe, dice, miren, yo llegué acá y acá vi tal y tal y tal y tal cosa. Esa descripción la escriben en un libro y esto se transforma después en Irfán teórico. Por eso el Irfán práctico es anterior al teórico. Si hay alguna pregunta, adelante. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Adelante. ¿Cómo sabe el camino? Dice que la práctica al final se llega a la teoría, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué es la experiencia de lo que viven? ¿No tienen en cuenta unas leyes o algo para llegar? No me sé explicar. ¿Cómo sabe el camino? ¿Cómo sabe cómo tiene que hacer la práctica? ¿Es la experiencia que de repente se le ilumina algo y llega luego al cuerpo? No sé. Es la duda que tengo. Hay algo mínimo indispensable que el místico tiene que cumplir, que es la Sharia. Básicamente el camino, en principio, es la Sharia. O sea, lo halal y lo haram. No cometer pecados y cumplir con lo obligatorio. Eso es el pasaporte para entrar al viaje. Sin eso no puedes viajar. O sea, un tipo que todavía comete pecados, un tipo que todavía no reza, no ayuna, no le interesa lo halal, lo haram, no se preocupa por la otra vida, ese no entra ni siquiera acá, o sea, no lo dejan entrar acá. Entonces, lo primero es la Sharia. No es que entra la Sharia tiene una dimensión externa, de la cual hablamos aquel día, exoterismo, y una interna. O sea, empieza a profundizar en esa Sharia. O sea, cuando uno reza normal, yo rezo pensando en mi señora, en mis hijos, en la universidad, en la clase, la traducción, tengo que escribir, tengo que ir a la televisión. Todo eso es la Sharia desde afuera. Cuando entro en el camino espiritual ya digo, no, la Sharia no es pensar en mis hijos, en mi esposa, en la universidad. La Sharia es adorar a Dios. O sea, en este momento yo tengo que adorar a Dios. Adoro a Dios, entonces se empalidece el rostro del Imam Zayn al-Abidin cuando se hacía wudu, decía. ¿Qué significa? Que la Sharia de él no es como mi Sharia. Es un tipo que cuando se hace wudu se empalidece, se ve que no está pensando en la esposa. A no ser que tenga una esposa de esas que se empalidecen a veces. Que puede ser, como el caso de Bueno, entonces, lo mínimo indispensable es cumplir con los halal y los haram. Luego ir profundizando en esos halal y haram, de tal modo que ya de la Sharia nos vayamos a lo que llaman los sufis, los khurafá, la tariqa. ¿Qué es la tariqa? Es el camino interior de la Sharia, lo que hay detrás del rezo, lo que hay detrás del hajj. Por ejemplo, un compañero del Imam Zayn al-Abidin va y peregrina. Luego la peregrinación le dice al Imam Zayn al-Abidin, peregriné, hice el hajj. Dijo, cuando te quitabas la ropa, no se pone más el ihram, cuando te quitabas la ropa, ¿sabías que estabas quitándote la ropa del pecado para olvidarte de ella y despojarte de ella para siempre? Dijo, no. Dijo, entonces no te quitaste la ropa. Dijo, cuando te pusiste el ihram, ¿sabías que te estabas poniendo la ropa de la taqwa, del temor a Dios, la ropa de la piedad, la ropa de... Dijo, no. Dijo, entonces no te pusiste el ihram. Cuando te paraste en tal lugar, ¿pensaste tal cosa? No. Cuando estuviste en Arafat, ¿pensaste tal cosa? No. Entonces no hiciste el hajj.
¿Qué significa no hiciste el Hajj? Que hay un Hajj que se hace de forma de que sí, yo me pongo el ihram, digo la baika y Allah. Sí. Y hay un Hajj que el Imam Zayn al-Abidin ve que no está en otro lugar. Cuando vino un compañero del Imam Sadiq, ve la Kaaba con millones de personas, o no sé cuántos miles de personas en su época. Dice, ma aktharul hajij, le dijo al Imam Sadiq, dice, ¿cuántos Hajj hay? ¿Cuántos peregrinos hay? El Imam Sadiq agarró los dedos así y le dijo, mirá, ahora, dice, ma aktharul dajij wa aqallul hajij. Dijo, ¿cuánta gente lío? ¿Cuánto? Nosotros decíamos quilombo, no sé cómo sale en castellano, en argentino. ¿Cuánto lío? ¿Cómo le llaman? Quilombo. ¿Cuánto quilombo? ¿Ustedes dicen quilombo también? No. Bueno, en argentino, ¿cuánto quilombo? ¿Cuánto quilombo? Y qué pocos peregrinos. Dice que vio a todos animales y a dos con forma de luz, iluminados. Todos animales, ¿qué significa? Que nadie iba a hacer el Hajj. Uno va a hacer el Hajj, sí, para que después te digan Hajj y te aplaudan. Hay un Hajj diferente. Entonces ese es el segundo paso. Y hay un tercer paso que, bueno, ya teniendo eso es suficiente para nosotros. Ya si uno logra eso, ya somos males. ¿Alguna pregunta? Si Dios es perfecto y tiene todas las características que son buenas, es completo, ¿cómo puede que la manifestación de Dios sea algo malo? No tiene que ser perfecta, pero tiene características malas, como ser como Daesh o estas personas. Dios, lo que sale de Dios, lo que se manifiesta de Dios, todo es bueno. En el mundo de la existencia como ser que existe, todo eso es bueno. Eso es lo que es bueno, como ser. Ahora después está una valoración que nosotros hacemos ya a nivel conducta, comportamiento, que eso es un tema totalmente valórico, de valores. Está el mundo de la realidad y el mundo de los valores. ¿Qué es el mundo de la realidad y el mundo de los valores? Por ejemplo, el mundo de la realidad, en el mundo de la realidad yo tengo un mascota. En el mundo de la realidad, yo ahora voy a hacer esto, ¿no? En el mundo de la realidad, eso es el más baja moviéndose en forma de línea, ¿no? En el mundo de la realidad es el más baja moviéndose en forma de línea. ¿Es un círculo? Bueno, ese círculo no es el mundo de la realidad, eso es una cuestión valórica. Yo, bueno, considero que es un círculo, pero es un más baja. Digo, muchas veces la valoración tiene que ver con cómo se ve, ¿no? Se ve así, si es un mal, Daesh. Pero el mundo de la realidad, como realidad, como existencia, lo del ser, es un bien. Ahora, todo lo demás tiene que ver, porque uno dice que entonces Daesh, bueno, no, tiene que ver con Dios en su totalidad. Es un bien, ¿no? En su totalidad. Cuando se manifiesta, no se manifiesta en su totalidad. O sea, Daesh no es la manifestación de Dios hecho Daesh. O sea, Dios no se corporiza y se transforma en Daesh. Como así como ahí estaba bien y ahora que se corporizó, sí. Eso es una gotita del océano. Luego vos ves el océano completo y decís, uy, perfecto. Ahora un tipo tiene sed. Agarra una gotita y andás a saciar la sed. No te sacia nada, dice, mira, ¿esto qué es? Es una gotita, ¿no? Entonces, la perfección es la totalidad, es la plenitud. Por eso dijimos de volver, justamente porque acá nos alejamos justamente de la perfección, nos alejamos porque estamos lejos de la unidad, nos alejamos del bien, nos alejamos de todo. ¿Por qué? Porque salimos de ahí. Ya acá no es Dios, por eso que esto no es Dios. Porque si no, sí, diríamos entonces como Dios es imperfecto. No, Dios es esto. Y ahí sigue estando ahora Dios así. Daesh está acá y Dios ese que se está manifestando en Daesh sigue siendo Dios ahí. Por eso dice el Imam Sadiq, le preguntaron, Kana Allah wa lam yakun ma'ahu shay. Dijo, Dios estaba sin que nada esté junto a él. Supuestamente antes de la creación. Antes de que Dios nos cree, este universo, dice Kana Allah, Dios estaba, existía. Wa lam yakun ma'ahu shay. Y nada estaba junto a él. Y dijeron, Walam,
Y ahora, Wal'an Kamakan. Dice, y ahora del mismo modo. Sigue estando Dios solo. O sea, Dios en su perfección, ese Dios, sigue estando solo. O sea, eso no lo toca nadie. Eso, cuando se manifiesta de esta forma, sí, se manifiesta en Suhail, en Daesh, en Bos, en Gaia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que Dios los bendiga y los recompense.